Hola a todos y a todas, buenas tardes. Soy Iván Ciudad de ICESAL y voy a moderar este webinar titulado La formación en buceo profesional en España. En este webinar hablaremos de trabajadores como son los instructores de buceo y nos haremos la siguiente pregunta a modo de reflexión. ¿La formación es una condición necesaria y suficiente para evitar accidentes de trabajo? Una vez dicho esto, os voy a explicar cómo vamos a funcionar. Nuestros invitados van a realizar su exposición y vosotros le vais a poder preguntar directamente a través del botón preguntas que tenéis aquí abajo. Por favor, poner delante el nombre de la persona a la que va dirigida la pregunta. Enrique, Ignacio, Fernando o Ferran. Y ellos os responderán. Al final, en función del tiempo que tengamos, intentaremos recoger algunas preguntas para que las respondan en público. Bien, solo deciros que ICESAL es una consultoría especializada en seguridad y salud ocupacional y una de nuestras líneas de trabajo es estudiar y analizar actividades laborales identificadas como de alto riesgo que son poco conocidas con el fin de ayudar y mejorar sus condiciones de empleo. Esto es lo que hemos hecho con el buceo profesional y con otras actividades. En primer lugar, queremos agradecer tu asistencia a este webinar. Estamos muy contentos por la acogida del anterior webinar que cumplió con los objetivos que nos habíamos planteado, que no eran otros que reflexionar sobre la situación actual del buceo comercial en nuestro país y ser muy críticos. Con este segundo webinar recogemos algunas de las sugerencias que nos habéis hecho llegar por mail y hablaremos de formación. Seguís siendo muchos los buceadores y buceadoras profesionales que nos estáis siguiendo hoy desde España y desde Latinoamérica. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Pero también nos estáis viendo otros perfiles profesionales y eso es de agradecer. Así pues, muchísimas gracias una vez más a los inspectores de trabajo, a los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los diferentes organismos de las comunidades autónomas dedicadas a la prevención de riesgos, técnicos de prevención de riesgos, médicos de trabajo y hay mucho médico hiperbárico, además de representantes de la Armada, de la Organización Internacional del Trabajo y de otras muchas instituciones nacionales e internacionales que nos están viendo en estos momentos. Muchas y muchas gracias a todos por estar aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros ponentes por querer explicarnos su visión desde una mirada crítica y constructiva. Advertir que para ellos la prevención de riesgos laborales es algo indivisible de su razón de ser como buzos y formadores. Y en este sentido van a realizar sus ponencias. Queremos comenzar con el audio de uno de los ponentes del anterior webinar y su opinión sobre la formación en España. Arturo Villazón nos aportó un excelente análisis en poco más de 2 minutos de cómo él ve la situación de la formación en España. Os lo dejo como introducción al tema antes de comenzar con nuestros ponentes. Tenemos un problema muy grave con la formación en España. Hay escuelas muy buenas, tanto públicas como privadas, y hay escuelas que para mí, desde un punto de vista personal, no deberían ni existir. ¿Qué problema tengo? Que a mí cuando llega un buceador a una empresa, 2 buceadores diferentes tienen la misma titulación, el mismo certificado, pero sé positivamente que uno estuvo haciendo descompresiones en superficie, buceo con trajes de agua caliente, utilizó herramientas, y el otro pues hizo una serie de inmersiones en autónomo, un día le dejaron usar un casco en una piscina y poco más, pero tienen las mismas atribuciones. Entonces eso es un problema muy grave. Cuando nos vamos al extranjero es un problema grave también que si yo llevo un equipo de 10 buzos, 8 tengan titulaciones y carnés diferentes. Es muy difícil explicarle a un representante del cliente por qué 8 buzos españoles con las mismas atribuciones, cada uno tiene un carné, una libreta, un certificado. Eso da muy mala imagen. Es que imaginaros que tuviésemos pues, camioneros españoles que cada vez que saliesen a Europa con los camiones, cada uno llevase un carné de conducir diferente. ¿Qué pasa? Que al final muchos o algunos organismos internacionales muy importantes como la INCA jamás van a reconocer la titulación española porque no es una titulación. Son 10, 15 o 17 titulaciones diferentes. Y luego está el problema de la falta de profesionalidad de unas escuelas que al final están dando mal nombre a las otras. Y eso es importante que las propias escuelas se regulen entre ellas y los propios alumnos. Es muy, muy triste que un alumno que se gasta un dineral en la formación, que hace un esfuerzo importante, que va todos los días al agua 2 horas, se molesta en estudiar, cuando acabe tenga exactamente la misma titulación
que alguien que estuvo haciendo poco más que un curso de buceo deportivo en una piscina. Ese es un problema muy grave. Además, como lo decían antes mis compañeros, muchas veces es la causa de muchos accidentes. Una formación deficiente, porque las empresas, como comprenderéis, tampoco podemos dedicarnos a formar a la gente una vez que llega. Necesitamos gente formada. Entonces, si ya vienen con carencias de la formación, una de dos, o no los contratas, o si los contratas por algún otro interés, te estás exponiendo a un accidente, más o menos grave, pero un accidente, o a quedar mal con un cliente por una falta de calidad en el servicio. Muy bien, una vez hemos escuchado a Arturo y antes de dar paso a nuestro primer ponente, quisiera aportaros algunas pinceladas de accidentes de trabajo. En el anterior webinar os comentaba algunos datos sobre la siniestralidad mortal en trabajadores que bucean de manera profesional y lo comparaba con el buceo comercial, en particular en los últimos 30 años. Pues bien, de todos los accidentes mortales sucedidos, un 20% corresponden a instructores de buceo o a trabajadores que estaban recibiendo algún tipo de instrucción. En primer lugar, tenemos a los trabajadores que se dedican al buceo recreativo deportivo, seguido del buceo militar y otras clases de buceo que hemos denominado oficial, como son agentes de policía y bomberos, aunque también hay algún caso de instructor de buceo profesional fallecido. Indicar que las causas de estos accidentes se centran principalmente en prácticas como escapes libres y atrapamientos originados por delta P, presión diferencial. Cerramos este paréntesis diciendo que también se han producido accidentes no mortales entre trabajadores, ya sea bajo la condición de instructor de buceo o de alumno, que han supuesto una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Una vez dicho esto, a continuación comenzamos con la primera ponencia que tenemos a Enrique González Figueroa. En primer lugar, queremos agradecer a Amparo Simón y a Vicente Varela del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura Mergullo y GAFA, que hoy nos puedan acompañar Enrique en este webinar. Enrique es buceador profesional desde hace 32 años y lleva más de 2 décadas como profesor del Departamento de Buceo Profesional del IGAFA. Os dejo con la ponencia de Enrique González Figueroa, que lleva por título La formación de buceo profesional en Galicia, pasado, presente y futuro. Adelante, Enrique, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos escuchan desde Alén de los Mares. Gracias, Iván. Gracias a ICESAL por tener pensado en el IGAFA para estar hoy aquí. Bueno, me tocó a mí, podía haber sido cualquier otro compañero. Gracias a mis compañeros de ponencias, a Ignacio Llanos, a Fernando Aguirre y a Javier Ferrán, por compartir también conmigo este webinar. Creo que es importante celebrar este tipo de eventos para dar a conocer las peculiaridades que tenemos en un sector tan complicado y tan desconocido en muchos aspectos como es el nuestro. Es importante que se debata, pero sobre todo que se debata para reflexionar sobre lo que cada uno decimos y sobre todo para poder llevar a cabo y ejecutar y tomar acción para cambiar las cosas. Si no actuamos, evidentemente las cosas seguirán siempre igual. Mi presentación, como veis, vais a ver, está enfocada en lo que ha sido desde los comienzos de la transferencia de competencias del Ministerio a las comunidades autónomas, para el que no lo sepa porque no esté vinculado al mundo del buceo profesional, hasta el año 97 aproximadamente, que el Estado comenzó con el traspaso de competencias. Las competencias eran totalmente estatales, dependían en su momento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Voy a compartir con vosotros esta presentación y vamos a ponernos en marcha. El modelo que yo os voy a explicar y que seguimos en Galicia va a ser común y va a ser el mismo problema que a nosotros nos surgió, probablemente le surgió al resto de comunidades autónomas y probablemente de aquellos polvos, estos lodos, sobre lo que comentaba Arturo Villazón en el audio que acaba de poner Iván. Yo voy a hacer un pequeño análisis en el tiempo que tengo, que tampoco es mucho, del pasado, el presente y lo que considero que podría ser el futuro de la formación pública, que yo creo que hay que dejar ser pública o privada, de la formación de buceo profesional en España. Como os decía antes,
Todo comenzó por una derogación de la normativa en el año 95. El Estado, en previsión de que se iban a transferir las competencias a las comunidades autónomas, empieza a derogar toda aquella normativa que iba a poder poner problemas a las comunidades autónomas a la hora de legislar. Craso problema, o sea, porque derogó cosas que después cada comunidad autónoma publicó a su manera, sobre todo lo que tiene que ver con las titulaciones y la formación de buceo profesional. Derogó también la normativa de seguridad que había del año 81, pero en el 97, como todos sabemos, se publicó una nueva normativa ya asignada al Ministerio de Fomento, que, bueno, que el año pasado acaba de ser sustituida por unas nuevas normas que, como siempre, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, con esta derogación de normativa, quedó abierto a que cada comunidad autónoma hiciera aquello que considerara oportuno con las titulaciones profesionales. ¿Por qué? Porque, en mi entender, ante una dejación de funciones por su parte, no puso en claro, a través de una normativa a nivel estatal, qué titulaciones eran las que iban a regir en todo el territorio nacional, qué planes formativos había que aplicar en todas las escuelas, fueran públicas o privadas, e incluso haber unificado una tarjeta de buceo profesional y un libro de actividades subacuáticas también común a todas las comunidades autónomas, que después pueden ser personalizados con los distintivos y con los idiomas de cada una de las comunidades autónomas. Pero no puede ser, como decía Arturo, que cada comunidad tengamos una tarjeta y que de España salgamos cada uno con una tarjeta diferente y con un libro de actividades diferente. O incluso comunidades que solo tienen tarjeta de buceo, no tienen libro de actividades acuáticas, y otras que solo tienen libro de actividades acuáticas, como Valencia, pero no emiten tarjetas profesionales. Entonces, yo achaco esa culpabilidad de lo que está pasando ahora a no haber asumido en su día el Estado central esas funciones que son propias, no olvidemos. Las competencias en materia de titulaciones profesionales son del Estado central. El día que el Estado central decida, desde el Catálogo Nacional de Cualificaciones o desde otra vía, recuperar un cuadro de titulaciones oficiales de buceo profesional, tirarán por tierra todo aquello que se ha legislado desde las comunidades autónomas. Siguiendo, para no liarme mucho, empiezan en el año 97 los traspasos de competencias. Otro fallo que se comete, ¿a dónde se transfieren las competencias? A aquel organismo respectivo de las comunidades autónomas que cada comunidad autónoma, por supuesto, decide. ¿Y a dónde van? Pues en los que tenemos mar suelen ir, en su día, pesca, que en nuestro caso ahora es Consellería do Mar. En todos los territorios que tienen mar suelen tener una consejería relacionada con el mar o con la pesca, que asumen las funciones, y los que no tienen mar, pues hasta consejerías de festejos tienen competencias ahora en buceo profesional. ¿Cuál es el fallo? El segundo fallo, el segundo polvo que nos va a traer el lodo. Pues el segundo fallo es que asumen estas competencias consejerías que realmente no tienen relación con el sector, sí con el sector de buceo, a lo mejor como en nuestro caso, pesquero, pero no con el sector de buceo profesional. Porque no olvidemos que es muy importante, que mucha gente piensa que el buceo y mar son padre e hijo. No, el buceo se realiza en muchísimos otros sitios que ahora mismo, por la nueva normativa de seguridad, han quedado descubiertos, como pantanos, ríos, balsas de residuos de una empresa, central hidroeléctrica, central nuclear, o sea, en 1000 sitios donde no hay agua salada y que ahora quedan desamparados de las normas de seguridad. ¿Quién tenía que haber asumido esto? Bajo mi punto de vista, consejerías y ministerios de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos ante una actividad profesional. Entonces, si esto dependía de trabajo, el ministerio o las consejerías de trabajo se encargarían de habilitar al personal adecuado, a los inspectores de trabajo adecuados, para poder supervisar y fiscalizar. No nos olvidemos, si no se fiscaliza la labor, no cumplimos. Igual que pasa en otras circunstancias de nuestra vida, si no hubiera radares y guardias civiles multando en la carretera, ¿cuántos de nosotros respetaríamos la normativa? Que fue un poco lo que le pasó a las anteriores normas de seguridad, las del 97. ¿Eran muy malas? No, no eran muy malas, eran bastante buenas. Tenían alguna ambigüedad que otra, pero por lo menos detallaban y eran bastante concretas. Problema, que no las cumplíamos. Si se cumplieran, no había ningún problema con ellas. A partir de aquí, pues Galicia, como ya comenté, asume la Consejería de Pesca, Consellería do Mar, ahora mismo las competencias, y publica su normativa autonómica. Esta normativa autonómica pasa por un decreto en el año 98 que es desarrollado mediante una orden en el año 99. No voy a comentar toda la normativa porque
Iván me cortaría la cabeza. Básicamente, lo que nos interesa, titulaciones. ¿Qué hace Galicia con las titulaciones? Asume el modelo de titulaciones del Estado central. El modelo de segunda restringido, segunda profesional y primera profesional e instructor, más las especialidades, con unas pequeñas variaciones. Incorpora 2 titulaciones menores, una de buceador profesional en apnea y otra de iniciación al buceo profesional, en vista de ir formando a los recolectores submarinos, que ya estaban ejerciendo con títulos y con permisos de explotación de la Consejería en embarcaciones de la 7ª lista, muchos de ellos con títulos deportivos y otros muchos buceando y pescando, ni siquiera con título de buceo. Mi cuñado, mi tío, mi primo me enseña a bucear y yo me dedico a coger navajas, erizos o lo que sea. Entonces le urgía mucho a la Consellería titular a esa gente para que trabajaran de forma legal. Incorporan 5 especialidades a mayores y crean un curso específico para los instructores. En lugar de seguir la dinámica de como hacía antiguamente el Ministerio, que era a partir de una titulación, o sea, a partir de una titulación más de una experiencia, te daban la titulación de instructor. Ahora hay un curso que está regulado por la Consejería, que tiene que impartir 2 instructores, un psicólogo y un pedagogo, para formarse como instructor. Se empieza con la formación. Inicialmente esa formación, como comenté, ya se empieza en las cofradías en julio del año 99, para formar a toda esta gente que estaba dedicada a la recolección de recursos, que, por cierto, al año de empezar a titularlos, por presiones de los propios recolectores, que se les hace demasiado complicado tanto el acceso como la realización de los cursos, les come mucho tiempo, que tienen que dejar de pescar, la Consellería los separa del buceo profesional mediante la creación en el año 2000 de una normativa específica para la extracción de recursos, emitiendo unas certificaciones profesionales, que vuelven a modificar en 2008 para que, en lugar de impartir 2 titulaciones, una de recolector en apnea y otra de recolector con aire, pasar a una única titulación de extracción de recursos con técnicas de buceo. Vemos que la Administración, cuando hay intereses, se mueve, funciona y trabaja, sobre todo cuando hay intereses devotos. Comentamos, ¿cuántos buceadores se comentaba en la ponencia anterior? 400 buceadores en España. Es que a lo mejor en Galicia somos unos 3.000, son unos 3.000 recolectores pescando todos los días. Entonces, evidentemente, la fuerza que hacen, aun por encima están bastante bien cohesionados. Cuando hay que protestar, que por desgracia en el buceo profesional no ejercemos. Empieza a funcionar ya a finales de 99 el IGAFA, donde ya se integra y se empieza a dar toda la formación. Ese primer año, en el año 2000, se da simplemente titulaciones profesionales y de recolector, según iniciaciones al buceo, segundas restringidos, y ya a partir del año 2001 comenzamos con el primer curso de ciclo medio, en su día técnico en buceo a media profundidad. ¿Cuál es el presente en el IGAFA? Yo creo que el IGAFA es una buena escuela de buceo, se hacen bien las cosas, pero también le debemos parte de ese éxito a que la normativa fue muy concreta y muy precisa. La normativa de Galicia establecía claramente unos requisitos estrictos para acceder a los cursos, requisitos estrictos para tramitar las tarjetas de buceo profesional, marcaba unos límites muy adecuados de personal que tiene que participar en los cursos. Entonces, todo eso nos permitió trasladarlo al ciclo medio de buceo. Porque, como sabéis, el ciclo medio de buceo no lo regulan las comunidades autónomas. Lo imparten, pero lo regula el Ministerio de Educación. Y debería ser el mismo para todos, aunque después hay escuelas que lo hacen diferentes de otras. Entonces, ¿qué ventajas o qué diferencias competitivas teníamos nosotros como IGAFA? En principio, la formación era gratuita. Galicia solo admitía alumnos mayores de 18 años, algo que también es importante por la madurez de esas personas cuando llegan al curso. Pensad que en el ciclo medio, en el anterior, buceábamos hasta 60 metros con suministro de superficie, 50 metros en autónomo. O sea, no es una broma, y menos en aguas como las de Galicia, que, bueno, como todos sabéis los que buceáis, no es el Caribe. Pruebas de acceso, como dije, para acceder a los cursos, un número reducido de alumnos, o sea, solo se admiten 12 alumnos por curso, una ratio adecuada de instructores, estamos 4 instructores para 12 alumnos, a veces somos más personal de apoyo entre instructores, tripulación del barco, tripulación de la lancha, el médico, o sea, somos casi más personal de apoyo que alumnos en el curso, algo que evidentemente prima sobre la calidad de la formación.
Instalaciones y equipamiento. Galicia no escatimó en su momento cuando en el 99 se montó la escuela, el IGAFA. El IGAFA ya venía funcionando como centro de acuicultura desde el año 92. En el 99 se integra la escuela de buceo. Ya contaba el IGAFA con una piscina interior de 25 metros. Se construye un foso exterior de agua salada de 5 metros de profundidad. Se instala la cámara hiperbárica y se hace una recepción de material para poder cumplir con el programa formativo que había diseñado Educación para el técnico de buceo a media profundidad. Se publican en la propia Ley de Galicia los programas formativos, donde está determinado en el programa todo, y cuando digo todo es qué prácticas hay que realizar, qué equipos de inmersión hay que utilizar en cada práctica, a qué cotas de buceo hay que ir con cada uno de los equipos, qué tiempos hay que hacer en el agua con cada uno de los equipos. O sea, puedes no hacerlo, pero entonces eres consciente de que te estás saltando lo que te marca tu propia ley. Y el plus de todo fue cuando, con mucho miedo, el primer año que impartimos el ciclo medio, contactamos con las empresas. Hay una buena recepción por parte de las empresas para recibir a nuestros alumnos, con todas las dudas que había hasta ese momento de la calidad de la formación en España. Y el feedback que nos llega de las empresas es chapeau. Vuestros alumnos vienen bien formados. Nuestros alumnos quedan a trabajar en muchas de las empresas en las que realizan las prácticas. Y esto nos da como un referendo a lo que se estaba haciendo hasta ese momento. A veces es importante planificar, diseñar y tener buenos planes formativos, pero lo más importante de todo, y esto es mi opinión como formador, es poner los planes en práctica. Si tenemos muy bien diseñada la formación, pero después no la llevamos a la realidad del día a día con los alumnos, no vale de nada. El papel lo traga todo. Sobre el papel podemos poner que vamos a llenar un cráter de la luna de agua para que nuestros alumnos buceen en la luna. Y puede haber alguien que venga a nuestra escuela pensando que lo vamos a hacer, pero después eso será inviable. Entonces es importante tener planes de formación factibles y que se puedan llevar a la práctica. También hay que tener un control, como decía antes. Es necesario que haya una fiscalización. ¿Por qué? Porque se tiende, muchos, como decía el otro día Carlos Fernández Sisto, por conciencia, todos los instructores deberíamos ser honestos con nuestro trabajo e intentar llevarlo a cabo lo mejor posible. Pero a veces también tenemos que ser honestos y si no disponemos de los medios necesarios para impartir la formación, decirle a nuestra escuela, a nuestra empresa, señores, yo sin estos medios no puedo impartir esta formación. Por ahí también pasa la honestidad. Entonces, hay herramientas, como es nuestro caso, como la ISO Calidad, que nos permite hacer ese control, aunque sea un control interno, aunque lo único que te van a hacer es una no conformidad. No te van a pegar ni someter a latigazos, ni te van a echar a la calle, pero sí eres consciente de que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, se implanta en el 2004 el sistema de calidad, supone auditorías internas y externas para el control de todos los procesos, incluidos los procesos formativos. Nadie queda al margen de que se audite su trabajo y los resultados del mismo. En los procesos formativos la base de control es la propia programación docente, porque no nos olvidemos, todos los profesores tenemos que tener previamente a impartir la formación nuestra programación en la que tenemos que definir cada día y cada hora del día qué es lo que voy a hacer con mis alumnos. Y después tengo que cumplirlo, claro. El buen hacer docente no queda solo en manos de la ética y profesionalidad del profesor. El sistema controla y fiscaliza tu trabajo. Y los alumnos, que al final en un sistema de calidad son nuestros clientes, van a evaluar si nosotros como docentes estamos ofreciendo un servicio adecuado o no. Ya en el 2020, aunque ya llevábamos hasta ahí 2 o 3 años con el convenio en revisión para firmar con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, se nombra al IGAFA Centro de Referencia Nacional, tanto en acuicultura como en buceo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque yo creo que a través del Centro de Referencia Nacional conseguimos el poder fomentar una auténtica formación profesional para el empleo. Porque también decía Arturo, dice, no, es que parece, y lo comentaba también Luis Torcida, parece que en las escuelas enseñamos a bucear, pero no enseñamos a trabajar. Y realmente los centros de formación formamos trabajadores. La ventaja que tiene el Centro de Referencia Nacional es que implica a todos los actores del proceso formativo a través del Consejo Social. Están representadas, por supuesto, los ministerios, tanto de Trabajo como de Educación, las consejerías autonómicas de Educación, de Trabajo y, en este caso, de Pesca, al ser un centro dependiente de pesca. Están implicadas las organizaciones empresariales, están implicadas las organizaciones sindicales. Entonces,
es un lugar en el que podemos, como estamos haciendo aquí, debatir y acordar y actuar. Insistimos, no solo hay que formar buceadores, hay que formar trabajadores, que muchas veces, como ocurre con nuestra escuela, acaban siendo también empresarios. Entonces, estamos también indirectamente educando a ese empresario. El buceo es el medio, el trabajo es la tarea, es el fin. A nadie de los que estamos en el mundo del buceo nos cabe la menor duda que nosotros no vamos a bucear, nosotros vamos a trabajar. Vamos a verter hormigón, vamos a entroncar una tubería, vamos a inspeccionar la hélice de un barco, vamos a soldar una estructura bajo el agua. Nos tenemos que poner un equipo de inmersión, claro, si no, no podríamos acceder a nuestro puesto de trabajo. Pero no somos buceadores, somos trabajadores del medio acuático. El sistema o el medio de inmersión es como el que se pone un bombero que se pone su traje para apagar el fuego. Pero su trabajo, su oficio, es apagar fuegos. Nuestro trabajo son muchísimos, todos los que se puedan hacer en la superficie, con los mismos riesgos que hay en la superficie y con el riesgo añadido de que estamos debajo del agua. Si nos equivocamos, nos morimos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El alumno se forma en la escuela, el trabajador también se tiene que formar en la escuela y el alumno se forma en la empresa, sobre todo los de formación académica. Y el trabajador también se puede formar en la empresa. Tenemos que aprovechar los inputs que las empresas ofrecen a los trabajadores para que puedan continuar y complementar su formación dentro de las escuelas. ¿Qué herramienta es que ahora está tan de moda con esto del COVID y del confinamiento? Pues es el e-learning, plataformas de formación semipresencial, donde un alumno que está trabajando, su parte teórica la gestiona a través de la plataforma y su parte práctica, lo que pueda complementar con sus trabajos habituales en la empresa, ya lo tiene realizado. ¿Para qué vamos a hacer dos esfuerzos? Si yo estoy impartiendo una formación de corte y soldadura y hay un trabajador que está en la empresa y necesita la especialidad de corte y soldadura y ya está haciendo trabajos de soldadura, de fines, en barcos o de cualquier otro elemento, de tapas, de parches, porque esos trabajos realizados no me van a servir para justificar su formación como trabajador. Eso lo tenemos que gestionar, evidentemente, a través de la escuela. ¿Qué pasa, entonces, con el problema que se nos creó con la falta de una homogeneidad entre las titulaciones profesionales en España? Ahora mismo, los centros públicos y los centros privados, evidentemente, tenemos una vía de titulaciones que ya está creada, que es el Catálogo Nacional de Cualificaciones. De ese Catálogo Nacional de Cualificaciones salen los títulos académicos, que básicamente están formados por 2 o más cualificaciones. A su vez, las cualificaciones están formadas por módulos formativos y unidades de competencia. Y de esos módulos formativos pueden salir, por supuesto, tanto los títulos profesionales como los certificados de profesionalidad. ¿Esto qué permite? Esto permite ir de arriba abajo o de abajo arriba. Quiere decir, yo puedo tener un título académico porque directamente voy a una escuela oficial y me matriculo del técnico de buceo a media profundidad o del técnico de operaciones subacuáticas e hiperbáricas y hago los 2 cursos. O, como profesional, me puedo ir formando vía títulos profesionales, complementando con certificados de profesionalidad o con otros títulos los módulos formativos de las cualificaciones y una vez que tengo las cualificaciones que forman el título, acceder al título. Eso es lo que busca el sistema de cualificaciones. Este es un modelo que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Es importante aclarar en este punto que existen como 2 modelos formativos en el buceo profesional. El que sigue casi toda Europa y el resto del mundo, que es formar a los buceadores en base a las técnicas de inmersión que utilizan, a los equipos. Pasa en el HSE, pasa en otros lugares del mundo. Tú eres buceador de autónomo, te formo como buceador autónomo. Tú vas a bucear con suministro de superficie, te formo como buceador de suministro de superficie. Tú vas a hacer intervenciones con campana húmeda, te formo, pues el HSE, el top-up. Y vas a ir a hacer intermersiones a gran profundidad o a saturación, te formo con el closet bed. Es un modelo. ¿Cómo es el nuestro? El nuestro está distribuido en competencias de profundidad. Llámese restringido, llámese segunda, llámese primera, o llámese, como se llama ahora, pequeña profundidad, media profundidad y gran profundidad, que está pensado para que el buceador se forme en cotas de profundidad. A cada cota de profundidad maneja todos los equipos, autónomo, suministro y campana húmeda en el caso de media profundidad y campana cerrada en el caso de gran profundidad. ¿Cuál es el mejor? Habrá quien piense que el mejor es el que nos unifique con el resto de Europa. Habrá quien piense que ya tenemos el nuestro, sigamos con el nuestro.
¿Qué es lo importante? Elegir uno y cumplir todos con el mismo. No puede ser que haya 17 modelos formativos. ¿Qué necesitamos? Una formación real para el empleo, que combine la académica, la profesional y la continua. Necesitamos una formación pública o privada, da igual que sea pública o sea privada, pero que sea de calidad, segura y a la vez respetuosa con el medio ambiente. Y pensamos que el CNR, el Centro de Referencia Nacional, puede ser un puente y nexo para unificar y estandarizar esa formación. ¿Por qué puede ser el punto de inflexión? Porque implicamos en el proceso formativo a todos los actores, administraciones estatales y autonómicas, escuelas públicas y privadas, organizaciones empresariales y sindicales. Porque desde el CRN se puede demandar de la Administración del Estado unas titulaciones profesionales comunes al todo el territorio nacional. Tomando como referencia, si se quiere, el Catálogo Nacional de Cualificaciones, otro modelo, el que sea, pero que sea el mismo. Si nos queremos integrar en Europa, que sea el europeo. Si queremos seguir en España, que sea el español. Pero no puede ser el catalán, el gallego, el vasco, el cántabro, el canario. Eso es lo que no puede ser. Un uniforme para todo el territorio nacional. No hay 17 carnets de conducir, porque hay 17 títulos profesionales de buceador. Demandar unas normas de seguridad, por supuesto, gestionadas bajo, que cubran todas, absolutamente todas las tareas y circunstancias de trabajo en el buceo profesional, incluida la nuestra, la de los instructores, que no aparecemos en ningún lado y somos buceadores profesionales que cada día nos metemos en el agua con nuestros alumnos. Y nuestros alumnos no son trabajadores, nuestros alumnos son personas en formación. Solo estamos reconocidos como instructores en el segundo convenio del buceo profesional, pero por desgracia los jueces dicen que un trabajador público tiene que estar en el convenio de la administración pública. No nos es de aplicación el convenio de buceo profesional. Es lo que toca. Demandar de las administraciones autonómicas que unifiquen planes formativos y que creen sistemas de auditoría y control tanto de centros de formación pública como privada. Campañas de concienciación, tanto de buceadores como empresarios, sobre la importancia de una formación de calidad para una mayor seguridad. Esto nos va a ahorrar costes, seguro, segurísimo. Humanos, que son los más importantes, pero también seguro que ahorra costes económicos. Conclusiones, ya para acabar y no daros más la chapa. Cuadro de titulaciones común al Estado. Podemos utilizar los módulos formativos del Catálogo Nacional de Cualificaciones como modelo. Una tarjeta y un libro común. Planes formativos comunes, objetivos, tangibles y que podamos llevar a la práctica. Que todas las diversas vías de formación acaben en una formación para el empleo de buceadores trabajadores, con criterios de calidad, seguridad y protección del medio ambiente, e igualdad de criterios entre la empresa pública y privada. Probablemente me he dejado cosas atrás, ahora tenéis ahí el apartado de preguntas y estoy abierto a, mientras dure el webinar, poder contestaros y aclararos aquellas cosas que no hayan quedado claras. Muchas gracias por la atención prestada. Es un placer haber compartido este momento con vosotros. Fantástico. Te has ajustado bastante bien al tiempo. Quería hacerte una pregunta y lo has comentado antes sobre los medios. Sobre todo por tu experiencia muy valiosa para muchos prevencionistas que nos están viendo en este webinar y como profesor de buceo profesional de una escuela pública, me gustaría preguntarte cómo enfoca esta escuela la prevención de riesgos laborales de cara a sus docentes en una actividad tan específica como es el profesorado de buceo profesional. Si me puedes contestar. Sí, a ver si puedo contestarte brevemente. Nosotros, evidentemente, cuando nos incorporamos al IGAFA, que ya estaba funcionando, entramos dentro de un plan de prevención que el IGAFA ya tenía, a través de sus servicios de prevención, donde se nos trata pues, como otros profesores. Tenemos nuestro despacho, tenemos nuestra aula donde impartimos nuestras clases teóricas, tenemos los talleres del IGAFA, soldadura, el obrador de taller de reparaciones y reflotamientos, donde se preparan materiales y se forman los alumnos, y esos riesgos del entorno IGAFA estaban evaluados, pero no estaban evaluados los riesgos del entorno prácticas, porque claro, un profesor de aula, la implicación que tiene con el alumno, pues bueno, la que todos sabemos, pero un profesor de mar como nosotros, nos tenemos que meter al agua, o sea, nosotros nos metemos al agua. Y cuando nos metemos al agua, claro, yo cuando voy en una operación de suministro de superficie con 3 de mis alumnos a 50 metros de profundidad, yo hago el cuarto del equipo, yo voy acompañado al fondo con 4 alumnos, pero que no son mis compañeros, son mis alumnos. Y en superficie
tengo en mi umbilical a un alumno que me sostiene el umbilical, que me hace de tender. Y después, en los cuadros, está otro alumno manejando los cuadros. Si nos vamos y somos estrictos con la normativa de seguridad, todos esos puestos tendrían que estar ocupados por buceadores profesionales. Porque yo soy un profesional que está en el ejercicio de su trabajo. Podríamos debatir si esto solo es válido para los cursos iniciáticos, en los que los alumnos aún no están titulados como buzos, y ya una vez que ellos están titulados, que es lo que hacen otras comunidades autónomas, ya en el primer trimestre los titulan con una titulación profesional, para como, entre comillas, poderle dar cabida a que buceen ellos solos. Esto desde el punto de vista de la seguridad podría estar muy bien. Si yo no buceo como instructor, no se me tiene que aplicar seguridad en el buceo profesional. Pero desde el punto de vista de la docencia, yo creo que en muchos momentos de la formación es necesario, y no solo necesario, sino imprescindible, que los instructores estemos en el agua con los alumnos. Muy bien. Es parte de nuestra formación de calidad. Con lo cual, nosotros ahora mismo, para ya acabar la pregunta, estamos a expensas de que se nos haga una evaluación de riesgos acorde a nuestros puestos de trabajo, incluido el puesto de buceador. Eso es lo que tenemos un poco pendiente. Muchísimas gracias, Enrique. Muy claro, muy contundente tu finalización. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a un representante de la Armada Española, al teniente de navío Ignacio Llanos. Ignacio es tecnólogo de buceo y jefe del Departamento de Buceo Técnico en la Escuela Militar de Buceo de Cartagena. Escuchar a Ignacio es siempre un lujo, no solo por la claridad de las ideas que transmite, sino por lo mucho que nos aporta a los que no conocemos bien el trabajo de estos profesionales. Su ponencia, titulada La Armada Española y la formación de sus buzos, del buceo militar al buceo profesional civil, nos dará un nuevo punto de vista. Adelante, Ignacio, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Bueno, lo primero, pues presentarme. Efectivamente, soy teniente de navío, tecnólogo de buceo, y soy uno de los profesores que forma parte del equipo docente de la Escuela Militar de Buceo en Cartagena. Aprovecho para saludar a todos los participantes de este webinar. He visto que ha escrito algún conocido, y también me gustaría aprovechar para darle las gracias a Iván. Siempre es un placer participar de estos actos sociales, pues para yo sobre todo aprender. El otro webinar no me lo perdí por nada del mundo, y también darme la oportunidad de explicar qué es lo que hacemos nosotros en la milicia, ¿no? El buceo castrense. A Iván lo conozco desde este verano, que salió el Real Decreto 550/2020, escribieron un artículo muy interesante en Subacuática, Iván, Arturo, Fernando, y me puse en contacto con ellos y me ayudaron bastante a hacer un pequeño informe para el mando de por qué tanto revuelo y demás, y se lo agradezco. Bueno, pues sobre mí poco más. Soy un enamorado del buceo, igual que todos los participantes que seguramente están viéndome, y poco más. He preparado una pequeña ponencia con el título que me pidió Iván, que voy a compartir. Pues esa es la Armada Española y nuestra formación en buceo, y qué nexo hay entre el buceo, el militar y el profesional. La ponencia la he dividido más o menos en tres. Me gustaría hablarles de la Escuela Militar de Buceo, de quiénes somos y qué hacemos. También de qué puentes hay entre educación y milicia, que son muchas veces desconocidos, y entre esos puentes, cuáles en concreto hay entre el buceo militar y el profesional. Bueno, pues lo primero decirles que para mí pienso, no sé, a ver, después ustedes, después de estos minutos, qué piensan, pero la Escuela Militar de Buceo me parece que es una escuela especial. No porque sea, no porque sea la escuela más antigua o la heredera de las escuelas más antiguas de buceo del mundo. Ahí ven un recorte de la orden del rey Carlos III, en la cual crea las escuelas de buzos en los arsenales en el siglo XVIII. Y la Escuela Militar de Buceo ahora mismo solamente hay una escuela militar en España, es única, no hay una por arsenal, pero es la heredera de estas, ¿no?
Pero digo que, no voy a hablar más de historia, pues no habría tiempo. Digo que es especial porque en la Escuela Militar de Buceo no solamente enseñamos a bucear, efectivamente damos cursos de buceo, ¿no? Hay cursos de buceo de combate, de desactivado de explosivos, hay cursos de gran profundidad en suministro de superficie, hay autónomo, hay pues una inmensa mayoría de cursos que efectivamente son de buceo como tal, ¿no? El epicentro de la Escuela Militar de Buceo es el buzo, pero no solo damos formación de buceo, sino también tenemos cursos de medicina y enfermería en ambiente hiperbárico, de accidentes de buceo, tenemos incluso una especialidad para medicina, en el cual los médicos militares o castrenses pueden estar aquí 2 años haciendo su residencia y tener la especialidad de medicina subacuática e hiperbárica. También damos cursos, como por ejemplo el de control de equipos a presión e instalaciones técnicas, en el cual pues, se dan cursos de cómo verificar una cámara hiperbárica, de cómo pasarle una inspección a un equipo a presión, un largo etcétera. Damos cursos de mantenimiento de todo el equipamiento utilizado por nuestros buzos y buceadores, desde cursos más grandes o jornadas informativas pequeñas, dependiendo del equipo que se vaya a utilizar. Damos cursos de mantenimiento y operación de cámaras hiperbáricas, a la cual puede no solamente asistir personal militar, sino también concurre personal civil de los 3 ejércitos, de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias. Y por último también damos cursos de operación con robots subacuáticos, que me parece, bueno, es la muerte del buzo como lo conocemos hasta ahora, pero es el futuro, ¿no? Y hay profesores de esta Escuela Militar de Buceo que han ido a concurrir a otras, se han comprado cursos civiles y para que se formen en la operación y mantenimiento de ROVs subacuáticos. Ahí en la fotografía son buzos del buque de salvamento Neptuno con su Working Class ROV, el Scorpio. Pues dicho esto, perdón, me gustaría ponerles un pequeño vídeo para explicarle quiénes somos y qué hacemos en la Escuela Militar de Buceo. Somos aproximadamente 20 profesionales, entre oficiales, suboficiales y tropa, y en nuestra escuela pasan unos, dependiendo del año, pues pasan unos 500 alumnos al año. Se divide nuestra escuela en 4 departamentos. Bueno, estamos situados en Cartagena, en la Algameca, y estos serían los 4 departamentos: buceo básico, de combate técnico y medicina de buceo. Voy a empezar por el buceo básico. En buceo básico pues es eminentemente cursos de buceo autónomo, aunque también hacen buceo de suministro de superficie y pues módulos formativos que dan aquí, pues mucho adiestramiento físico-militar, natación de salvamento y de rescate, teoría de la descompresión, pequeñas reparaciones de casco, inspecciones rápidas de muelle y un largo etcétera. Búsqueda también militar, que es una búsqueda específica. Por ejemplo, este buceador ahora esa es una fotografía de una granada de mortero real que encontró un alumno. Pues búsqueda militar. En el siguiente departamento sería el buceo de combate. Voy a pasar este vídeo rápido porque no da tiempo a verlo entero. Buceo de combate sería el segundo departamento. Pues nuestros buceadores de combate son previamente ya buceadores elementales, o sea, han pasado por las manos del departamento de buceo básico y hacen pues pinceladas de lo que les puedo contar: inserción, extracción desde varias plataformas, aeronavales, submarinas, patrulleros rápidos, demoliciones y un largo etcétera que se podrán imaginar, ¿no? El tercer departamento sería el buceo técnico, que este departamento de buceo técnico se podría dividir a su vez en 2. Son cursos de contraminado y desactivado y luego cursos de gran profundidad. Las imágenes son de los cursos de desactivado y contraminado. Por ejemplo, buceadores de caza de minas pues hacen más búsqueda militar, operaciones de caza de minas, buceo con rebreathers de circuito semicerrado con baja firma magnética, acústica para que las minas no les detecten, operaciones con sonares de mano, sonares de barrio lateral, operaciones también con ROVs desde otras plataformas como cazaminas, demoliciones submarinas, contraminado. El segundo curso de esta subparte del departamento sería el de naval,
El EOD, para que me entiendan, es como un TEDx. Este curso es especial porque es único. La Armada Española tiene competencias plenas, no solamente en zona de operaciones, sino también en territorio nacional en cuanto a desactivado subacuático. Hay un convenio con la Guardia Civil, pero en principio los EODs que pueden tocar, pues ya sea IEDs terroristas o municiones sin explosionar debajo del agua, serían operadores de la Armada Española. La segunda parte de este buceo técnico, pues el de gran profundidad, ahí ven en pantalla el salvamento y rescate Neptuno. Y estos cursos de buceo pues ya les sonarán mucho más seguro a todos los que estén participando de este webinar. Hacemos buceo hasta los 90/114 metros con mezclas Heliox, siguiendo más o menos. Nuestra doctrina es una análoga al diving manual americano. Pues nuestros buzos hacen reparaciones de mayor entidad, hacen rescates, reflotamientos, pues todo lo que es, ya se imaginan más ustedes de buceo profesional. También somos capaces de hacer cursos ad hoc, por ejemplo, bueno, en el técnico también metemos buceo bajo hielo y aguas frías y aguas contaminadas. Somos capaces de hacer cursos ad hoc, que significa hay a lo mejor una entidad de las Fuerzas Armadas que necesita una formación porque hay un puesto de trabajo que necesita unos estándares, requisitos o lo que fuera. Por ejemplo, este curso de la Unidad Militar de Emergencias, pues la Unidad Militar de Emergencias necesita saber soldar y cortar debajo del agua y utilizar herramientas neumáticas e hidráulicas. Pues hacemos un currículo y un curso, un proyecto formativo y se le ofrece. A este curso ha venido no solamente personal de la UME, sino también pues, Guardia Civil vino en la última convocatoria. Y el último departamento sería medicina de buceo, enfermería y medicina subacuática, pues que les he comentado yo un poco anteriormente. Pues no por otra cosa, pienso que, bueno, pues que somos un poco especiales. Paso a la segunda parte de mi ponencia, ya que me he presentado un poco a la Escuela Militar de Buceo, y me gustaría hablarles de qué puentes hay entre educación y milicia. Hay gente que piensa que estamos peleados, ¿no? Ven ahí en la imagen del último Salón de la Enseñanza en 2019, que a pesar de la afluencia de jóvenes al stand de las Fuerzas Armadas, pues hay detractores, ¿no? Y les planteo una pregunta. ¿Educación y milicia están realmente reñidas? Pues voy a dejarles... Yo tenía un profesor de filosofía en el colegio que decía que los ejemplos, perdón, que las opiniones conmueven, pero los ejemplos remueven. Pues voy a tirar de Boletín Oficial del Estado y les voy a poner unos pocos ejemplos. Esta es la orden DEF 479, que lo que quiere decir es que absolutamente todas las formaciones para tropa y marinería de todas las Fuerzas Armadas tienen que ir de la mano con el sistema educativo español. Tiene que haber una consonancia en cuanto a módulos formativos, ya sea normalmente para la tropa títulos de técnico medio y también con las cualificaciones profesionales del INCUAN. La orden DEF 850, que lo que hace es aprobar los currículos de enseñanza de los oficiales del ejército de tierra. Cada ejército pues, tiene su orden DEF. He puesto este ejemplo por poner uno. Absolutamente todos los suboficiales de las Fuerzas Armadas están saliendo actualmente con un título de técnico superior de FP y el abanico formativo es vasto, desde mantenimiento de motores navales, mantenimiento de aeronaves, administración, informática, la escuela en Ferrol también de maniobra y navegación, o sea, de todas las familias formativas. La resolución de 6 de julio de 2017, que lo que dice esta resolución es que absolutamente todos los oficiales de todas las Fuerzas Armadas, a pesar de no haber concurrido al plan Bolonia, ¿no? Esto es pre-Bolonia, porque ahora pues, el Bolonia ha movido lo que es la educación universitaria, pues todos tenemos reconocido su nivel MECES 3, que equivaldría a un grado y un máster, solamente por ser oficial de las Fuerzas Armadas, por haber estado los 5 años en las academias generales. Resolución 420 de 2018. Esta, bueno, la publicación de una adenda correspondiente a Murcia, pero para que veamos que el convenio de colaboraciones formativas, Ministerio de Defensa y comunidades autónomas es vastísimo. Y por último, para no aburrirles más,
el Real Decreto 1723, en el cual se crean el sistema de centros universitarios de la defensa. Sí, efectivamente, el Ministerio de Defensa tiene universidades. La Escuela Naval Militar para la Armada, la Academia General del Aire para el Ejército del Aire, la Academia General Militar para el Ejército de Tierra, en el cual pues, los oficiales salen con un grado en ingeniería. Aquí ven un mapa de las comunidades autónomas, tendríamos convenios formativos en todas estas comunidades autónomas y formativos / profesionales en todas estas. Cuando digo formativos / profesionales, pues son ya no solo a veces a nivel autonómico, sino a veces son a nivel provincial, incluso local, pues un convenio para que militares pasen a pasar a la policía local de una localidad concreta, ¿no? Me refiero a este tipo de cosas. Bueno, pues dicho esto, muchos de ustedes se habrán enterado de todo lo que les he contado, de los pequeños ejemplos que les he puesto ahora mismo, que es uno de los problemas que tiene actualmente las Fuerzas Armadas, que es que hay veces que la gente ignora, ¿no? La gran mayoría ignora estos puentes que son tan sólidos y son tan numerosos entre educación y milicia. Estoy diciendo que yo, por ejemplo, cuando fui a la Escuela Naval Militar, estudié 5 años, me pagaron manutención, me pagaron los estudios, me pagaron alojamiento y encima me dieron un sueldo mientras estudiaba. No solo eso, sino que salí con una carrera profesional vitalicia, con un funcionario. Esto para todo el personal de militares de carrera, oficiales y suboficiales. No, yo no digo que me lo mejore, pero igualamelo. Díganme ustedes una beca que te pague la manutención, el alojamiento, te paguen un sueldo y encima salgas con una profesión, con un trabajo de por vida. Bueno, pues me parece que es una salida profesional que efectivamente sí que debería estar en el salón de la enseñanza y que los jóvenes deberían de conocer. Dicho esto, pues se podría llegar a la misma conclusión a la cual llegó Tucídides en el siglo V a.C. Ha llovido. La sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y que tontos luchen las guerras. Pues parece obvio y lógico que efectivamente milicia y educación no están peleados para nada. Pues voy a pasar a la tercera parte y última de mis minutos y quiero hablarles de, bueno, ya hemos visto que efectivamente los puentes son sólidos, ¿no? Y son numerosos, pero ¿cuáles hay en buceo, ¿no? Pues ahora mismo en tema entre buceo militar y profesional estamos viviendo de las rentas de esta orden de 25 de abril de 73. Que también conozco a Iván a raíz del Real Decreto nuevo, ¿no? del año pasado, de verano del año pasado, en el cual esta orden la deroga parcialmente, pero no deroga la parte de titulaciones y convalidaciones entre militares y profesionales. He hecho un pequeño cuadro explicativo de qué titulaciones militares y profesionales son convalidables. El buceador elemental, ya sea para oficiales, el BUC es para mandos, para oficiales y suboficiales, buceador elemental, y el segundo es para tropa y marinería, salen buceadores elementales, nadadores de salvamento y rescate, podrían convalidar un segunda clase profesional. Nuestros buceadores de combate, ya sean oficiales u suboficiales, el curso de guerra nave especial, tanto también los de tropa y marinería que hacen la aptitud de guerra nave especial, al terminar pueden convalidar un primera clase profesional. Nuestros buceadores de gran profundidad, esto es tecnólogos de buceo para oficiales, especial complementario buzo para suboficiales y aptitud buzo para tropa, perdón, para marinería, no para tropa, pueden convalidar una titulación de buzo de gran profundidad. Y luego se pueden convalidar también dos instructores, buceador instructor y buzo instructor. Son los dos parecidos. En el buceador instructor hay que ser por lo menos 2 años un buceador de combate. En el buzo instructor hay que ser buceador de gran profundidad 2 años, esto es TBZ, BZS o BZ, y luego cumplir otros 2 requisitos más. Tener el curso de pedagogía que imparte la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. Fíjense si no hay puentes entre educación y milicia, que tenemos una escuela militar solamente de educación, y haber estado en esta Escuela Militar de Buceo como profesor 1. Entonces podría convalidar, dependiendo de qué titulación tenga, combate o gran profundidad, buceador instructor o buzo instructor. Esto es lo que nos da la resolución de los años 70.
Pero bueno, hay que modernizarse, hay que modernizarse. ¿Y hacia dónde está mirando las Fuerzas Armadas? Ya no digo buceo, las Fuerzas Armadas en general. Estamos mirando a donde nos está señalando con el dedo esta orden de 464. Toda la formación de buceo en la Armada es de perfeccionamiento. Y esta orden DEF lo que nos está indicando, el dedo está señalando a que tienen que convalidarse cuantos más módulos formativos y cuantos más cualificaciones profesionales se convaliden con el sistema educativo español, mejor. Por ejemplo, les pongo un cuadro resumen del abanico formativo que tenemos en la Escuela Militar de Buceo. A la derecha, por ejemplo, están los cursos de buceo técnico, del cual soy el jefe de departamento, que están todos aprobados por la IGEREM, que significa que están firmados por la subsecretaria de Defensa, al más alto nivel. Absolutamente todos los currículos de estos cursos viene masticado qué módulos formativos de, por ejemplo, el técnico en operaciones subacuáticas hiperbáricas son convalidables, o incluso que está masticado a la unidad de competencia. Ya no está a la cualificación, sino a la unidad de competencia que se puede convalidar. Hay unidades de competencia de muchísimas familias formativas y de primer, segundo y tercer nivel. O sea que digamos que son buenos cursos que se pueden convalidar por bastantes cualificaciones y por módulos. Y aquí habría terminado mi exposición. Voy a dejar de compartir la pantalla y quedo a tu disposición, Iván, para, por si surge cualquier duda, pues que me la Muchas plantee. gracias, Ignacio. Muy interesante y muy claro, como siempre. Nos abres los ojos a cosas nuevas que el mundo civil desconoce. Todo este gran abanico de posibilidades que hay dentro del ambiente militar. Pero yo quiero hacerte una pregunta como prevencionista. Mucha gente piensa que a las Fuerzas Armadas no se le aplica la ley de prevención de riesgos laborales o la prevención de riesgos laborales, que vais por libre y que es una cosa así. Pero la prevención de riesgos laborales, los que nos dedicamos a esto sabemos que es de aplicación a todos los trabajadores, sean civiles o sean militares. Sí que hay ciertas excepciones en algunas peculiaridades, y vosotros en este caso tenéis una norma concreta que es el Real Decreto 1755 del 2007, que regula lo que es la prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas. Mi pregunta es simple y bastante concreta. ¿Cómo lleváis la prevención de riesgos laborales en la Escuela Militar de Buceo? Sí, pues mira, Iván, te voy a hablar solamente de buceo. Como tú bien has dicho, hay un Real Decreto pues, que regula que... Lo que quiere decir este Real Decreto es que luego cada ejército tiene que habilitar pues, oficinas de prevención de riesgos laborales y demás, y luego, bueno, pues cada ejército también tiene sus vicisitudes, ¿no? Somos diferentes. En cuanto te voy a hablar un poco de Armada y de buceo. La Armada, la prevención de riesgos laborales, como bien has dicho, a lo mejor hay gente que se piensa que vamos un poco por libre, pero se le da muchísima importancia. Tanta importancia que la prevención de riesgos laborales en la Armada depende del segundo almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, que es un almirante al más alto nivel, al más altísimo nivel. O sea, por encima de él está solamente el almirante jefe. De él depende toda la prevención de riesgos laborales en la Armada. Tenemos un plan general de prevención de riesgos laborales. Este plan general está dividido por capítulos, por llamarles de alguna manera, títulos. Pues cada título, digamos que también la Armada es amplia, ¿no? Hay un capítulo que es para la infantería marina, pues que vehículos anfibios, desembarco. Hay otro capítulo para buques, ¿no? De pues cómo tiene que ser una escala de un buque o cómo tiene que temperatura en las salas de máquinas, cosas más específicas, ¿no? Pues el buceo es tan importante que tiene su propio capítulo. El título 6 del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales habla de solamente buceo. Y esto va a misa, el título 6 va a misa. Habla de, por ejemplo, qué condiciones medioambientales son criterio go o no go. Pues si hay esta fuerza, esta escala de viento Beaufort, pues no se puede ir al agua, o se pueden hacer operaciones diurnas y no nocturnas. O con estas escaladuras de mar, pues se pueden hacer estas cosas o estas otras. Pues, o no puedes hacerlo autónomo y tienes que hacerlo con suministro de superficie. El título 6 también nos habla de, dependiendo de con qué equipo vaya a hacer qué cosa, podré
ir solo o no poder ir solo. Por ejemplo, desactivado subacuático, pues ya es algo mucho más arriesgado que bucear solo. El solo diving, que es algo que es impensable a lo mejor en otro tipo de buceo, pero si lo que voy a hacer va a ser contaminar un artefacto explosivo o un artefacto improvisado terrorista, es bastante más peligroso que ir solo, ¿no? Es mejor que si explota, pues bueno, que solo haya una baja, que haya una pareja entera baja. Tenemos también especificado que alistamiento de cámara hiperbárica y incluso de sanidad. Para estas inmersiones hace falta un médico especialista, o para estas otras hace falta solamente un enfermero con ambiente hiperbárico, o la cámara tiene que estar listada en media hora, o puede estar listada en 6, o en 1 hora, o lo que fuera. O sea que sí, que la prevención de riesgos laborales es algo que se lleva a rajatabla. Lo hemos hablado tú y yo también, ¿no? ¿Qué tenemos de prevención en la Escuela Militar de Buceo para los profesores, ¿no? No solamente para los alumnos? Este título 6 es de aplicación para cualquier buceador de la Armada. No hace falta ni que sea, por ejemplo, lo que estáis hablando antes, ¿no? en la ponencia anterior de Enrique. No, es que los alumnos no son trabajadores, entonces no es de aplicación. No, este título 6 es de aplicación para todo perro pichichi. O sea, absolutamente todo el mundo se tiene que atener, ya sea profesor o alumno, a lo que dice el título 6. También sirve como arma arrojadiza, ¿no? Para el profesor, de decir, oye, pues no puedo llevar a cabo, también lo ha dicho Enrique, no puedo llevar a cabo esta práctica porque, mira, es que viene aquí puesto y la firma un señor muy importante que manda más incluso a lo mejor que de quien te está ordenando que vayas a hacer la operación. Así que, vamos, yo por esa parte de prevención de riesgos laborales, yo personalmente, hablo a título particular, me siento seguro. Muy bien, Ignacio, te sientes seguro. Enhorabuena, gracias. A continuación tenemos a Fernando Aguirre. Fernando Aguirre nos conocemos hace muchísimos años. Fernando es cabo primero y jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los GEAS, de la 7ª Zona de la Guardia Civil, con base en Estartit, Girona. Fernando es ponente habitual en temas relacionados con la seguridad en el buceo, y con su ponencia La formación del GEAS de la Guardia Civil, una perspectiva interna con visión internacional, Fernando nos dará otra nueva visión del trabajo de estos profesionales y así y veremos cosas, estamos viendo cosas diferentes de diferentes tipos de buceo. Adelante, Fernando, cuando quieras. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Quiero inicialmente agradecer a ICESAL la invitación a participar como panelista en esta webinar. Escuchamos la anterior, fue muy interesante, hemos entendido que debemos estar presentes y felicitar a los panelistas que han expuesto ya por su excelente expresión del medio y muy probablemente, pues Ferran, como ya sabemos en la línea que funcionas y trabajas, que son muchos años ya, felicitarte por estar aquí también. Y en este panel, en este webinar que ha preparado ICESAL sobre la formación del buceo profesional en España, se me solicitó que hablase de la formación del GEAS de la Guardia Civil y la perspectiva internacional con visión internacional que tiene. A partir de ahí, nos centraremos, la he dividido en 2 partes, en 3 partes, los inicios, el presente y el futuro. En cuanto a los inicios, no podemos olvidar de dónde procedemos. El GEAS de la Guardia Civil no se cohesiona y funciona como especialidad hasta el año 81, pero sin embargo vemos ejemplos en toda la geografía nacional que desde los años 62, 69, 74 se van generando determinados grupos de buceadores en la Guardia Civil en toda la geografía nacional por necesidades propias del servicio en sí mismo y carecer de especialistas que pudieran atender este tipo de emergencias que tenía el ciudadano. Entonces vemos en distintos sitios de la geografía nacional se iban distribuyendo estas unidades con distintos nombres incluso. En Valencia se llama Grupo de Buceadores, luego hay un grupo de submarinistas, en Almería buceadores escafandristas, en Coruña, curiosamente, aparece los hombres rana, ¿no? Pero bueno, todo eso da lugar a que llegue el año 81 y en ese año 81
pues se unifica como tal y tenemos una regulación propia donde se establece qué nivel formativo hay que tener para pertenecer al GES. A partir de ahí hay un proyecto con la Armada donde se encarga en esos momentos de formar a todos aquellos que quieren, guardias civiles que quieren hacer acceso a la especialidad mediante la formación inicial de buceador elemental de la Armada. Condición sine qua non para ocupar vacante en el GEAS de la Guardia Civil. A partir de ahí hay un desarrollo normativo, que no voy a entrar al detalle para no aburrirnos con cosas normativas, pero en este desarrollo normativo que podíamos nombrar desde el año 86 con la Ley Orgánica 2/86 de Fuero y Cuerpo de Seguridad del Estado y por último la Ley Orgánica 5/2002 sobre las cualificaciones profesionales y la formación profesional en España, establecen desarrollos de paso entre lo que sería todo lo relativo a la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la homologación y convalidación a determinados niveles del departamento formativo del Ministerio de Educación y Ciencia. A partir de ahí, en esta Ley Orgánica de Cualificaciones Profesionales del 2002, se establece que las enseñanzas de perfeccionamiento en los cuerpos policiales deben adaptarse a ese modelo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dicho lo cual, se empieza a trabajar en esa línea y en cuanto a la estructura formativa, a partir de entre el año 2005 y 2008 se crea la cualificación profesional de buceador Guardia Civil a través de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y del Ministerio de Educación y Ciencia. Con lo cual se establecen 2 niveles de formación dentro de lo que sería la estructura formativa en la Guardia Civil para acceso a la especialidad de buceador. El primer nivel sería la cualificación profesional de buceador Guardia Civil y en el segundo nivel tendríamos un escalón técnico que tendría 2 niveles, buceador técnico bajo techo y buceo profundo, con 2 niveles de básico y avanzado. En cuanto a la cualificación profesional, es la cualificación profesional buceador Guardia Civil. Se accede a la misma por concurso o oposición desde dentro de la Guardia Civil y mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, donde establece claramente cómo y de qué forma, qué requisitos deben cumplir los aspirantes para presentarse. En cuanto al buceo técnico, de la misma forma, es solicitado por el interesado, con una fase de selección por la unidad técnica, son seleccionados los aspirantes y doblemente evaluados en función de las capacidades. Una vez finalizado el curso, se publica la actitud en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, con diploma de Escuela de Buceo de la Guardia Civil, en base a lo que hemos hablado antes, y por la Escuela de Especialización y Jefatura de Enseñanza. Por tanto, títulos propios. Estas aptitudes son publicadas por resoluciones dentro del Boletín Oficial de la Guardia Civil, y este es un ejemplo de ellos de 2010. En cuanto a las equivalencias y convalidaciones, nosotros en este momento no solo se utilizan para baremar dentro de la fase de selección en las características propias de empate a puntuación igual. Esta sería la cualificación profesional del buceador Guardia Civil. Esta cualificación tiene 7 unidades de competencia. Entre estas 7 unidades, dentro de este perfil profesional, tiene 7 unidades de competencia, por la que en la unidad de competencia 1 realizaría inmersiones hiperbáricas con aire o otras mezclas respirables hasta una presión máxima de 7 atmósferas. En la unidad de competencia 2 buscaría recuperar a personas o objetos en ambientes hiperbáricos. Prevendría accidentes o emergencias cuando se den y salvar y rescatar vidas en ambientes acuáticos hiperbáricos. En la unidad de competencia 5 sería aplicar las técnicas adecuadas para la realización de operaciones, inspección, medición y toma de imágenes en ambiente subacuático para la realización y práctica de diligencias e informes técnicos. La unidad de competencia 6 sería efectuar la navegación con embarcación o buque. Y la 7, realizar intervenciones subacuáticas de inspección, prospección, excavación y protección del patrimonio cultural y natural sumergido bajo la supervisión de arqueólogo o biólogo marino. Estas unidades de competencia van asociadas a los 7 módulos formativos que las desarrollan y al final las atribuciones del buceador Guardia Civil sería realizar
inspecciones subacuáticas de diferentes tipos en diversas actuaciones con distintos métodos y objetivos dentro de las misiones encomendadas a la Guardia Civil, efectuándolas con orden, precisión y respeto a los requerimientos técnicos y de seguridad establecidos. Hablaremos más adelante sobre los requerimientos de seguridad. Estas posiciones hiperbáricas serían en autónomo hasta 50 y en semiautónomo hasta 60 metros de columna de agua. Aquí tendríamos la carga lectiva diseñada y la que por condiciones y circunstancias económicas se está impartiendo ahora. La carga que se desarrolla es de 972 horas formativas y ahora mismo están impartiendo 6 meses y en esos 6 meses de formación se están impartiendo 632 horas y media. Esa formación se realiza, como hemos dicho antes, con toda la seguridad y dependiendo de todos los formatos que hemos comentado relativos a la seguridad en el buceo y en los trabajos subacuáticos, tanto en autónomo como en semiautónomo. En cuanto a la de buceador técnico tenemos 2 fases de este buceador. Como decíamos, el espelebuceador de rescate básico, para hacer rescates en el interior de grutas y bajo techo, una formación de 70 horas lectivas. Y el buceador de rescate avanzado, este espelebuceador realizará intervenciones hiperbáricas hasta 50 metros de columna de agua, progresando con seguridad por galerías principales y secundarias y sin límite de penetración, pudiendo realizar exploración. Tiene un módulo asociado de 160 horas de carga lectiva como continuación del anterior básico. En cuanto al buceador técnico básico, el módulo formativo tendría unas capacidades en las cuales se resumen que sería un buceador que puede bucear hasta 50 metros de profundidad con mezclas de gases, es mezclador de esos gases y puede utilizar equipos rebreather de circulación semicerrada. Por lo tanto, daría pie al buceador técnico avanzado como continuación y en esa continuación este buceador estaría capacitado para la fabricación de mezclas binarias y ternarias por distintos sistemas de mezclado, así como bucear más allá de 50 metros en autónomo, alcanzando en el curso los 100 metros de profundidad con mezclas ternarias y portándose todos sus gases. Estos son procedimientos propios. Este buceador técnico avanzado evoluciona haciendo cualquier tipo de mezcla binaria y ternaria con unos procedimientos propios estandarizados en 3 niveles y a partir de alcanzar esa profundidad tiene niveles de mejora en cuanto a la certificación de buceo en circuito cerrado, con circuito cerrado de 4 marcas comerciales, que son las que en el curso de formación se estandarizaron como futuros elementos de trabajo. Lo que estamos viendo son imágenes del curso formativo en buceo avanzado, donde todos los alumnos alcanzan los 100 metros de profundidad en autónomo con un ratio de 2:1. La carga lectiva total son 150 horas. ¿Qué pasa con este tipo de formación? Nosotros cualquier tipo de formación lleva, evidentemente, cuando hablamos de la prevención de riesgos laborales, con Iván me hizo hincapié a este tema en concreto. Nosotros tenemos una máxima, y una máxima en cualquier tipo de curso. Da igual que sea el curso básico, que sea el curso buceador guardia civil, que sea un curso de mantenimiento de material. Nuestra máxima es la formación segura. Y esa formación segura la establecemos empezando por nosotros mismos. Tanto instructores como alumnos tienen que cumplir la prevención de riesgos laborales de la Guardia Civil. Y la máxima siempre es y está presente en todas nuestras aulas, que es lo primero de cualquier ejercicio es la seguridad. Lo segundo es la misión a desempeñar o el trabajo a realizar. Y por último, y solo en el último momento, es la comodidad propia del buceador y del instructor. Por tanto, eso es una máxima que llevamos a rajatabla y que es motivo directo, el incumplimiento de las normas de seguridad en cualquier curso de la Guardia Civil es baja definitiva en el curso en el momento. En cuanto a la metodología formativa, podemos decir que tenemos unos planes formativos consolidados en el tiempo que se fueron puliendo hasta llegar a la cualificación profesional
con independencia de que ahora estamos en momentos de cambios y de revisión. La aplicación práctica de los diseños curriculares y la formación tendiendo a la excelencia siempre es una premisa de todo el cuadro formativo. Y esa tender a la excelencia se basa en intentar siempre dar la calidad máxima de la formación por parte de todos. La seguridad es una máxima en cualquiera de los ejercicios y de las clases. Los ratios alumno-material, nosotros trabajamos con ratio alumno en cualquier curso de 1 a 2. Cada pareja de alumnos tiene un instructor, en tierra o en el agua. Siempre hay un instructor con él. Todos los equipos de trabajo disponen de una embarcación con una pareja de seguridad a bordo y un patrón, y todo el conjunto de staffs de trabajo, sean 2, sean 3, sean 4 staffs de trabajo según el día, aparte de tener su embarcación propia de seguridad con su dotación de seguridad, hay una última embarcación, que es la embarcación medicalizada, donde hay un enfermero con la especialidad de accidentes de buceo o un médico con la especialidad de accidentes de buceo de la Armada, en función del tipo de trabajo o misión que se vaya a desarrollar. En cuanto a lo demás, pues tenemos una integración en todo el territorio nacional, porque estos alumnos, estos guardias que se forman en la escuela, después ocupan vacante en cualquiera de los 23 GEAs de España. Esos 23 GEAs de España están repartidos por toda la geografía nacional y, por tanto, la estandarización de la formación, la aplicación de los planes formativos, de los ratios y de la formación con la seguridad necesaria, luego la van a transmitir ellos en esos 23 puntos de servicio que pueden ser en el interior, pueden ser en la costa, pueden ser en las islas. ¿Qué hacemos para controlar la calidad? Bueno, pues como os ha mencionado antes, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una herramienta que está ahí. No obstante, y con las implicaciones que ha mencionado Iván, la Guardia Civil tiene una ley de prevención de riesgos laborales propia. Tiene una ley de prevención de riesgos laborales propia que además tiene sus departamentos por escalas hasta llegar al nivel más básico de comandancia. Ahí hay departamentos de prevención y esa ley de prevención, aparte de dotar de la estructura necesaria para su ejecución, lo que hace es desarrollar manuales de planes de prevención para todas las especialidades del cuerpo. Con lo cual, nosotros nos aplica efectivamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil y específicamente el manual de actividades subacuáticas a través de los prevencionistas que tenemos en todos los escalones, desde la Dirección General hasta a nivel de comandancia. Y eso está en toda España, con lo cual puedes recibir la visita y te pueden auditar en prevención de riesgos laborales en cualquier momento de cualquier día del año. Estés haciendo una labor de trabajo o estés haciendo una labor de entrenamiento. Pueden hacerlo en cualquier momento. A partir de ahí, la evaluación del curso por parte del alumno es una herramienta fundamental para nosotros. El alumno, finalizado el curso, evalúa todo el curso. Pero no solamente evalúa el curso y la calidad del curso, sino también evalúa a los formadores uno por uno, en cuanto a capacidades, conocimientos, habilidades, transmisión de la información y seguridad. Y eso es una herramienta que después se evalúa y el propio departamento de control de calidad del curso, antes de cerrar el curso, hace una baremación de cómo ha salido el curso según la valoración de los alumnos del mismo. En cuanto a la proyección internacional que contaba Iván, pues bueno, nuestro modelo formativo ha sido elegido en su totalidad o en módulos formativos concretos por distintas policías de otros países. Entre ellos podemos citar que Panamá tanto han venido a España a recibir la formación como se les ha formado allí y se ha formado a la Policía Nacional de Panamá en el ámbito marítimo, a la Policía de Sudáfrica, de Mauritania, a la Guardia Nacional Republicana de Portugal, al Escuadrón de Seguridad de Ecuador, al Escuadrón de Operaciones Especiales de Bélgica, a argelinos, al Reino de Marruecos y a la Unidad de Operaciones Especiales de México. Esos han sido los alumnos que hemos tenido en nuestros cursos formativos o los módulos formativos que se han impartido en los países solicitantes. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que de las debilidades que tenemos tenemos múltiples cometidos y sobre todo, coincidiendo con el teniente navío, pues el desconocimiento del potencial de servicio que tenemos por parte de terceros y incluso de administraciones. No puedo estar más de acuerdo con él. En cuanto a las amenazas, pues las administraciones propias que no ejercen
el potencial que tenemos y la concienciación propia. En cuanto a las fortalezas, es una unidad especializada que pertenece a la Guardia Civil, una distribución territorial en todo el territorio nacional y donde España ejerce soberanía sobre las aguas, y la capacidad de proyección de medios tanto a nivel nacional como internacional. Recordar en Abu Dhabi que fuimos una de las policías europeas que fue solicitada para buscar al jeque árabe que tuvo el accidente aéreo en el pantano hasta que se localizó. En cuanto a las oportunidades, pues colaboración, las oportunidades que tenemos de colaborar tanto con comunidades autónomas, organismos estatales y locales, y colaboración con asociaciones y entidades públicas y privadas. Ahora es el momento de las preguntas y muchas gracias por su atención. Muy bien, siempre muy claro, muy directo, muy bien. Evidentemente tengo que hacerte una pregunta. Cuéntame. Mi pregunta va en la línea siempre de la prevención de riesgos. Y más que una pregunta, te haré dos. Me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia y desde tu punto de vista de policía judicial, ¿es habitual que los GEAS detectéis incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales de las propias normas de buceo profesional, o incluso hay incumplimientos en los centros de formación? Y si detectáis estas situaciones, ¿piensas que el Real Decreto 550 de 2020, por el que se determinan las condiciones de las actividades de buceo, ha mejorado o ha perjudicado la seguridad del buceador? Bueno, mira, empezando por lo último, en cuanto a mejorar o perjudicar la seguridad del buceador, yo creo que tenemos que entonar todos un mea culpa, ¿no? Todos los que tengan que entonarlo. Pero tanto trabajadores, alumnos, como jefes de equipo, como instructores, se tendrán que preocupar, evidentemente, de cumplir las normas de seguridad. Entonces, el problema viene por ahí. El problema no es siempre la normativa, ¿no? La normativa 550 evidentemente ha sido un retroceso de 30 años en España en la seguridad activa del buceo profesional. Eso sin duda alguna. Tanto es así que lo que nos preocupa a nosotros no solamente es que una de nuestras misiones, fundamentalmente, es garantizar el cumplimiento de la legislación de actividades subacuáticas en todo el territorio nacional. Eso es una cosa evidente. Y se hace en todos los ámbitos de las actividades subacuáticas, sea en aguas interiores no marítimas como aguas marítimas. Eso está claro. ¿Qué nos encontramos en esas inspecciones? Nos encontramos en inspecciones que cuando hay una infracción normativa al respecto, la ponemos en conocimiento de la autoridad competente. Y evidentemente, si la afecta a la Dirección General de la Marina Mercante, damos cuenta al capitán marítimo de la capitanía correspondiente. Y si es una infracción al convenio laboral, por incumplimiento del convenio laboral, se pone en conocimiento de la inspección de trabajo. Eso es así, eso es nuestra forma de actuar, eso es impepinable. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es una nueva actitud que nos estamos encontrando. Y es una actitud que desde mi punto de vista, desde luego, es preocupante. Porque, como decías en la pregunta, sí, la norma puede haber hecho retroceder la seguridad en el buceo o puede que sea más laxa en el cumplimiento de la seguridad en el buceo que la anterior. Claro, pero es que volvemos a hablar de lo mismo, del cumplimiento. De nada vale que esté escrito que sea mejor o peor si los actores no la cumplen. Y lo que nos estamos preocupando mucho es que una actitud nueva, que para mí por lo menos es nueva, yo llevo 28 años de ejercicio de la profesión y yo lo que estoy viendo ahora no me lo imaginaba que podía pasar nunca. Y es que nosotros estamos viendo actitudes de empresa que, no faltándoles material, que teniendo la embarcación, teniendo los umbilicales, teniendo el dive control, teniendo los cascos, se están tirando al agua en autónomo porque entienden que el decreto 550 les autoriza hacerlo y que, por tanto, no tienen que utilizar el semiautónomo. Nos estamos encontrando con esa tesitura, pero nos estamos encontrando que además eso es como una bola de nieve que empieza a rodar y se va haciendo más grande. Porque si antes te lo decía uno, ahora ya es un grito en el cielo. Ya todo el mundo tiene la musiquilla de no, es que el decreto nuevo nos permite bucear en autónomo y, por tanto, ¿para qué vamos a ir cargados de material? Entonces, claro, ¿qué es lo que os sucede? Que tiene que ser la norma estricta y tácitamente fina como para que se cumpla. No sale de uno mismo. No es mi propia seguridad, la de mi equipo de buceadores.
Y ese es el problema que nos estamos encontrando. De nada vale que la norma sea dura si no quieres cumplirla. Además, si la norma no es dura porque ahora mismo este decreto ha sido un desastre a nivel de seguridad, evidentemente lo que nos encontramos son actitudes como esas, que van en detrimento de la seguridad, tanto de la actividad en general como de los actores que en ellas participan. Cristalino, Fernando, como siempre, tu opinión es muy valiosa. Gracias. Bueno, cerraremos el turno de ponencias en estos momentos con Javier Ferrán. Ferrán es una de las figuras más conocidas y respetadas del buceo profesional de nuestro país. Para los que no conozcáis a Javier Ferrán, deciros que fue fundador y director técnico de la empresa Instalsub durante 30 años. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional, la ANEP, durante 8 años y actualmente, y desde hace más de una década, es director técnico de la Escuela de Buceo Profesional Océanos. Su experiencia y conocimientos son muy valiosos para todos y Javier nos dará su punto de vista con la ponencia La escuela privada en España, una mirada crítica. Adelante, Ferrán, cuando quieras. Buenos días, bueno, buenas tardes ya. En principio, felicitar a todos los ponentes. Me han parecido muy buenas las ponencias que han hecho y felicitar a ICESAL por el esfuerzo que ha hecho para poder tener esta webinar. A partir de ahí, yo os voy a hacer una ponencia sobre mi visión sobre las escuelas privadas. Voy a pasaros el... Bueno, empezaré mi exposición sobre las escuelas privadas en España, la formación y reconocimientos internacionales. Empezaré haciendo una autocrítica de que es cierto que los formadores en general tuvimos una formación un tanto precaria en nuestros inicios, como formadores o instructores. Ciertamente eran otros tiempos y las cosas se veían diferentes de cómo se ven hoy en día. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que se siguen dando cursos de instructores o formadores muy a la ligera. Enseñar algo en cualquier campo requiere un perfil pedagógico docente. Enseñar no se centra solo en disponer de experiencia, sino de saber qué, cómo y con qué medios se transmiten unos conocimientos. En nuestro sector sigue habiendo cursos, incluyendo el de instructor, que se obtienen casi por ciencia infusa. Una escuela privada tiene la necesidad de intentar estar a la última en recursos formativos. ¿Por qué? Es fácil. Los alumnos pueden escoger a qué escuela quieren ir dependiendo de sus necesidades. Porque al final, que nos quede claro, son clientes y pueden comparar con otras escuelas del sector y decidir qué es lo que más les conviene. En muchas ocasiones, esa decisión se toma únicamente en base al precio o a una expectativa un tanto emocionante que no cumple con la realidad del sector. Relativamente, no es obligación del cliente o del alumno saber qué le deben ofrecer formativamente en un curso, ni siquiera qué medios va a utilizar. Esa obligación, esa ética debe estar en manos de los centros privados y de las administraciones que autorizan los cursos. Eso hace que la escuela privada tenga que tener una inversión constante en material y en su programación, en su programa formativo, buscando nuevas vías de formación, más acordes con nuestros vecinos, que tanto admiramos cuando estamos críticos con la formación española. ¿Cuál es el problema en España? Que esto se convierte en un mercadillo a la baja, y eso siempre incide en la formación. Poco material, formadores sin reciclar o poco formados o sin experiencia laboral. Los futuros alumnos lo primero que miran es el precio y eso es el grave error que no pasa en otros países. Que lo que sí miran es el currículo formativo y esto se aprovecha en las escuelas sin escrúpulos. ¿Qué es un buen criterio para ver la trayectoria de una escuela? Ciertamente es un criterio personal. Los reconocimientos internacionales sería un buen criterio para ver qué tipo de escuela vas a ir a parar. ¿Por qué? Porque eso nos da un criterio de formación al tener la certeza de que la misma que en esos países que tanto admiramos cuando estamos de cháchara en un bar.
En nuestra escuela tenemos varias certificaciones internacionales, ITSA, ADAS, DILAF es Kirby Morgan. ¿Eso significa que seamos los mejores? No, no. Sino que nos preocupamos porque nuestros formadores estén al día en cuanto a técnicas de formación y podamos comparar nuestra escuela con otras escuelas internacionales. Eso nos da un reciclaje formativo y profesional constante y una puesta en común con otros formadores de otras escuelas y otros países. De la misma forma, es importante mantener una estrecha colaboración con empresas españolas e internacionales del sector, como Tecnosum, Macpherson, Trident, etc. Esta relación, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a ser más críticos con nuestro trabajo formativo, para adaptarlo a la medida de lo posible al perfil práctico de los cursos. Es importante que el alumno, sea nuevo o esté activo profesionalmente, tome conciencia de que necesita el sector desde un punto de vista empresarial. Sobre la famosa frase que sale siempre de los buceadores que salen al año con titulación 300, 400, no sé exactamente los que salen. Más o menos de esos, ¿cuántos creéis que realmente quieren trabajar de buceadores comerciales? De esos, la mayoría son de escuelas públicas que realizan un grado medio. Y muchos de esos títulos, de sus alumnos, ¿para qué quieren el título? Para acceder a un grado superior. Y ahora ya no tanto, porque ya es de 2 años. Hasta hace poco era de 1 año. Con lo cual será muy fácil saltar de un técnico medio a un técnico superior, fuera de la disciplina que fuera. Los de pequeña profundidad, muchos quieren la titulación para oposiciones de bomberos, Policía Nacional, policías autonómicas. Otros son buceadores recreativos que simplemente quieren la titulación para quitarse un gusanillo que tienen, claro, que nunca van a utilizar profesionalmente esa titulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni son tantos ni mucho menos si lo comparamos con otros trabajos. Sí es cierto que debido a los bajos precios de algunas escuelas es fácil ingresar en un curso, pagar 4 pavos y luego dedicarte a hacer trabajillos en tus horas libres pudiendo bajar los precios. Y eso al final hunde el mercado español. La siniestralidad del sector. Frase del momento. Las escuelas son las responsables de la alta siniestralidad del sector. Bueno, pues no lo creo. Que cierta parte sea verdad, bueno, vale, lo compro. ¿Cuántas víctimas han sido alumnos recién salidos de las escuelas? Creo que pocos. Seguramente Iván lo podrá decir con más datos que yo. La realidad es que nuestro sector... Perdón. La realidad es que ¿cuántos buceadores se reciclan en España con regularidad que precisa un sector como el nuestro? Bien pocos. ¿Cuántas empresas reciclan en la empresa o en escuelas? Muy pocas. ¿Cuántas empresas fomentan el reciclaje? Siguen siendo pocas. Ya os digo yo que muy pocas. Lo que está claro es que la formación continua en nuestro sector es muy importante y, sin embargo, es muy baja. La obligación de mantenerse al día y recibir reciclaje es tanto obligación o compromiso de las empresas como de los propios buceadores. Ambas partes deben tomar la mejora continua como un aspecto serio. No se trata de que me den un ticket o que me den un certificado actualizado, relleno un registro y ya tengo la formación. No. Yo personalmente conozco buceadores que con su primer título, da igual el que fuera, hace 10 años, 12 años, no se han reciclado nunca. De ahí las famosas frases del bar. ¿A mí qué me van a enseñar estos? Si tengo mejillones ya sabéis dónde. ¿A mí qué me van a enseñar? Si lo llevo haciendo toda la vida. Esto lo hago yo con 2 cojones. O esto otros son mariconadas. A ver, esas son las frases típicas que tenemos en el mundo del buceo y esa es la realidad. Al final tenemos que tener en cuenta que las cosas cambian y si no nos abrimos un poco la mente nos quedamos atrás. Las empresas cada vez necesitan más seguir unos protocolos y unos procedimientos de trabajo que amparen la seguridad del buceador y en ello el conocimiento que aporte el buzo es también un papel fundamental. Yo estoy harto de oír que las escuelas privadas son un negocio, el negocio del siglo, y por supuesto que son un negocio, si no, no lo haríamos, como cualquier otro. Pero para que sea un negocio tienen que funcionar, y eso solo ocurre
si dan lo que los futuros buceadores o los buceadores en activo quieren. Si no, no funciona. Sobre la formación o las titulaciones, siempre miramos Francia, Inglaterra, Noruega, Australia, Sudáfrica. Todos nos hacemos eco de que, oh, es que yo estoy certificado y estoy reconocido por INCA. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que todas sufren una serie de auditorías iguales, para todas, sin importar de qué país son o qué lengua hablan. Al final, todas tienen una auditoría internacional, extranjera, con las mismas bases, todas iguales, con lo cual todas pueden estar reconocidas igual. Ese es un problema de los que nos pasa en España. La finalidad de las auditorías debería ser para constatar los programas formativos y los medios que se usan para impartir la formación. No se deberían de tomar como se toman normalmente estas acciones de inspección como una actuación sancionadora. No, en realidad son como una actuación de la que se puede obtener un aprendizaje de cómo adaptar o cambiar procedimientos desde dentro. En el ámbito internacional, las escuelas no las montas y empiezas a dar cursos. No funciona así. Ellos primero vienen. Cuando ya lo tienes todo, te hacen una auditoría. Si esa auditoría no la pasas, vienen al cabo de un tiempo y te la repiten. Hasta que no tengas todo el programa que tienen ellos, no puedes empezar a dar cursos. Entonces, claro, aquí no, tú aquí coges, montas una escuela y pasado mañana estás dando cursos sin más problema. Entonces, claro, eso ¿qué nos implica? Que ni tengamos los procedimientos adecuados para dar cursos, no tengamos los programas formativos adecuados, ni tengamos los materiales adecuados. Si todas pasáramos una auditoría externa, cuando me refiero a externa, no me refiero a ISOs, OSHAs y cosas de estas, que no digo que estén mal. Hablo de técnicos de verdad en buceo, que vengan y te auditen como buceadores y como formadores en buceo, exclusivamente. Posiblemente no tendríamos ni tantas escuelas privadas ni tantas escuelas públicas. Los costes de la formación son los que son. En España son de los más baratos. Puedo resumir así rápidamente. En España puedes hacer cursos a llegar a un media profundidad desde 5.000 a 7.900 euros. Francia, nuestro vecino, son 12.000. Reino Unido, 12.000. En Australia, 20.000. Y en Sudáfrica ya entran en el mercadillo, son 10.000. ¿Qué os quiero decir con esto? Es que os deis una idea de entre países las diferencias y los costes de titulación no son tan dispares. Os puedo asegurar que si en España todavía buscáramos poco más, los cursos, los precios que os he dicho serían más baratos. En el último webinar que hizo ICESAL, mi amigo Carlos Sixto comentó varios temas. Uno de ellos era registro de las prácticas. En océanos, solo en el año 2020, tenemos más de 2.180 registros de las prácticas realizadas por los buceadores, con profundidades, tiempos, material que han utilizado, herramientas que han utilizado y todo lo que han hecho. Y no porque me obliguen en las auditorías que tenemos que pasar, que también que me obligan. Es que por un tema de control interno que creo que es muy necesario para el funcionamiento de la escuela. ¿Eso qué es? Eso es la historia de la escuela y la historia de sus alumnos. Nosotros los obligamos a rellenar el logbook cada día, con cada inmersión. Aparte, los jefes de equipo cada día rellenan todas las hojas de buceo, chequean todos los equipos, hacen los checks de post y pre-dive. Con eso que os quiero decir, que tenemos una serie de registros, mantenimientos, calibraciones, todo eso se hace constantemente y se deja escrupulosamente guardado en un archivo. Y toda la documentación que escrupulosamente, como os digo, guardamos. Otro tema que se trató y hoy se ha comentado es el tema de la unificación de criterios formativos. Es cierto, pero la realidad de las capacidades que se deben obtener en cada nivel de titulación ya están establecidas en las regulaciones de formación. Serán mejores o peores, pero son las que hay que seguir como base. ¿Cuál es el problema? El problema es que en España, si no las sigues, nadie te da una colleja bien dada.
pocas veces pasa nada. ¿Eso qué es lo que nos implica? Es el problema, que si no pasa nada, tú sigues haciendo lo que quieres. Cada uno hace lo que quiere sin ningún control. Estas circunstancias repercuten finalmente en la formación que recibe el alumno, pero no repercuten en la titulación final que recibe. Dispondrá de la misma titulación que cualquiera otro que lo haya hecho bien. Antes os comentaba mi amigo Enrique que en IGAZA tienen un nivel alto. Es cierto, tienen IGAZA, tengo que reconocer y lo reconozco públicamente, que tiene un nivel alto de formación. Pero como él, tenemos otras, privadas o públicas, me da igual, que él sabe muy bien que no llegan a un nivel suficiente. Y eso es lo que nos da un mal nombre a España. Un segundo, me he perdido. Estas cruzadas repercuten finalmente en la formación que recibe el alumno. Decía, titulación en realidad no debe tener las mismas capacidades. ¿Qué pasará? Que cuando vaya a un trabajo en España, porque fuera de España tendremos el problema de que no nos reconocen las titulaciones, resultará que uno sabe una cosa, el otro sabe otra, y no hay un criterio, porque no ha habido un seguimiento de esto. Para que las cosas cambien en la formación en España, lo primero que yo creo que tendríamos que hacer es mirarnos más a nosotros mismos, hacer un seguimiento de lo que debemos hacer. Y no hacemos, corregir y adaptar los cambios. De esta forma podremos hacer autoevaluación o autocrítica y veremos que no lo hacemos tan mal o que tal vez necesitamos mejorar. Y se tenga que hacer cambios desde la base. Los buceros españoles estamos, creo yo, estamos muy bien considerados en otros países. Esto no es una casualidad. La faceta de implicación personal nos ha ayudado durante muchos años. Pero hoy en día ese perfil debe estar apoyado por una demostración de capacidades y conocimientos. De ahí donde entra la calidad de la formación. Tiene que estar a la altura de nuestros vecinos. Da igual dónde se haya formado el buceador. Los criterios y capacidades obtenidas tienen que ser iguales. De esta forma, cuando un buceador trabaje en España o en Australia, el jefe de equipo o el supervisor que vaya a estar a cargo de él tendrá claro que la formación ha sido la misma. Y eso hoy en día en España no es así. El buceo profesional es una actividad laboral de riesgo en que todos debemos estar implicados. El perfil docente, los medios, equipos y los equipos utilizados, las capacidades de los diferentes niveles y la mejora continua son fundamentales. Hasta que la gente no entienda, los buceadores no entiendan que se tienen que reciclar, la cosa no avanzará. No es todo culpa del nuevo que sale a inundar el mercado. No, no. Tenemos buceadores que llevan años y años y no se han reciclado nunca. Para que os hagáis una idea, aquí en Cataluña nos hicimos un curso conjuntamente con la Generalitat de supervisor de buceo, el tan famoso supervisor que sale en el convenio a prueba piloto. Teníamos 20 plazas. Se quedaron fuera más de 16 buceadores. De las 20 plazas, hubo gente que abandonó en el camino y hubo gente que suspendió. En realidad solo aprobaron 12. Se supone que toda la gente que estaba para el curso de supervisor estaba en activo. Eso quiere decir que estaban trabajando de jefes de equipo. Y suspendieron 8. Creo que eso nos da un qué pensar. A partir de ahí, para la Secretaría de Dirección del Sector actual y futuro, yo tengo más confianza en unificar con el resto del mundo que no, como decía Enrique, hacerlo en España. Ya sé que al final has comentado que el caso es que unifiquemos, cierto, o sea, pero si hemos de unificar, la globalización nos obliga a tirar hacia un camino que es el de nuestros vecinos. Podrá gustar más o menos, pero ya está todo inventado. No tenemos que inventar cursos, no tenemos que hacer tantas parafernalias como las que hacemos. Al final, ¿qué queremos? Trabajar. ¿Qué queremos? Que nuestros alumnos trabajen. ¿Qué queremos? Que nuestras titulaciones se reconozcan internacionalmente. Para que seamos reconocidos internacionalmente, tenemos que tener la misma formación que ellos. Seria y precisa y contundente. Y avanzando. A partir de ahí,
eso es lo que yo os puedo comentar de mi tema. En principio, yo ya he terminado. Muy bien. Está muy clara tu posición, lo que harías y cómo lo harías. Si tú en tu mano tuvieras que cambiar con la formación en buceo profesional. Estamos un poquito justos de tiempo. Voy a hacer una, Ignacio, antes de cerrar. Ignacio, nos pregunta Amparo Simón si los cursos militares pueden acceder civiles. Bueno. Sí, he visto que hay alguna pregunta, en esa se ha repetido más de una vez, así que es interesante responderla. Y es una pregunta que me suele hacer bastante gente. También hace unos años teníamos activa una teníamos cuentas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y la pregunta que más se hacía era, oye, ¿cómo puedo hacer yo ahí un curso de buceo? Hay cursos que sí y hay cursos que no. Los cursos más obvios y lógicos que no, pues cursos militares como el de combate, pues no están abiertos a personal civil. Pero hay otros muy interesantes que sí concurre y ha concurrido personal civil. Por ejemplo, médicos y enfermeros en el de accidentes de buceo y medicina en ambiente hiperbárico. Viene gente, pues en el último curso, el año pasado, vino un médico del Hospital de los Pinos, aquí de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tiene una cámara hiperbárica que hacen oxigenoterapia hiperbárica, ¿no? Pues también se van a hacer en esa cámara hiperbárica tratamientos de buceo. También vino también hace años alguno, creo, del médicos no militares del Gómez Ulla, en Madrid. También operadores de cámaras hiperbáricas, estos operadores de cámara hiperbárica que operan a lo mejor cámaras hiperbáricas de los hospitales, también haciendo pues, la solicitud a la subdelegación o a la delegación de defensa correspondiente, se estudia cada caso y ha venido gente civil a hacer los cursos. También tenemos uno muy interesante de aguas frías, no venía en el abanico en la oferta formativa, no venía aguas frías porque es un curso corto, entonces no tiene currículo que tiene que ser aprobado por la SUBDEF, pero viene, por ejemplo, los científicos que embarcan en el Hespérides, en el buque ferrográfico Hespérides, que es un buque militar, pero la mitad de la dotación son científicos, concurren a este curso de aguas frías para poder pues, tomar sus muestras, ya sea geológicas, biológicas, en buceo en aguas frías y bajo hielo. Y por último, la Escuela Militar de Buceo tiene también un convenio, o bueno, una colaboración cívico-militar con un ente llamado Escuela Internacional del Mar, que es un compendio entre Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena. Pues lo que hacen es los chavales de la universidad que estén haciendo algún grado científico, ya sea pues, arqueología o biología, vienen aquí al CBA, les enseñamos a bucear, pero algo rápido y sencillo, buceo autónomo. En cualquier caso, no es para nada de aplicación en el mundo profesional y así hacemos pues, una colaboración con el mundo civil también. Muy bien, Ignacio. Sabemos que tienes que irte ya mismo. Para finalizar y cerrar, ¿te gustaría poner una conclusión a tu exposición? Pues sí, siempre he dicho ahí en mi ponencia que la Escuela Militar de Buceo es heredera de aquellas escuelas de buzos, ¿no? de hace un montón de tiempo. Antes estaban descentralizadas y ahora están centralizadas. Y veo que en el caso de la Armada, la Escuela Militar de Buceo es el origen, es la semilla, ¿no? Podemos hacer la paradoja de si tiramos la semilla en un camino pedregoso o en un campo fértil. Entonces, las escuelas es la diferencia, ¿no? Una escuela buena es un campo fértil, un campo pedregoso sería una escuela mala y los alumnos que entran serían las semillas. Es importantísimo en prevención de riesgos laborales qué es lo que aprenden en las escuelas porque luego, efectivamente, es lo que se van a aplicar luego en el mundo laboral. Importantísimo. Muchísimas gracias, Ignacio. Enrique, ¿alguna cosa para finalizar la jornada de hoy? ¿Alguna conclusión final?
Sí, nada, primero felicitar a los compañeros por sus exposiciones y después en lo que incidimos todos. Una buena formación es necesaria para ahorrar costes. Los primordiales, que son los personales, no podemos admitir que tenga que haber costes personales en una actividad laboral. Y lo segundo, también los económicos. Un trabajador bien formado va a ser mucho más rentable para la empresa que un trabajador mal formado. Es importante actuar, como dije al principio, tomarse esto en serio y pasar a la acción. Dejarnos de menos hablar y más actuar. Hay que presionar a quien tenga que hacerlo para que mejore las cosas. Yo, como profesor de IGAF, evidentemente, mi compromiso primordial es con la calidad de la formación que imparto, y como miembro del Consejo Social del CNR, mi misión, representando a un sindicato, es presionar para que se apliquen las medidas correctoras, creo yo, por parte del Estado, y que las comunidades autónomas cumplan con sus planes formativos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Enrique. Fernando, ¿tienes alguna cosa que añadir para tu ponencia? Bueno, buenas tardes. Yo simplemente me gustaría recordar un par de aspectos. Formación segura, por tanto, seguridad, trabajo y comodidad en un ratio exponencial. A partir de ahí, la metodología formativa, no podemos bajar la guardia en la formación. Comparto lo que ha dicho Enrique y comparto lo que han dicho los demás panelistas. La formación es fundamental. La formación es la semillita que recogemos y si lo hacemos bien y la regamos bien, crecerá la planta. La formación es fundamental. Hay que tener una buena formación y una metodología formativa. De la misma forma que decía Enrique, el papel aguanta todo. Tiene que haber unos planes formativos consolidados y después esos planes formativos consolidados llevarlos a efecto con los diseños curriculares en su aplicación práctica, que no se quede en el papel, que se aplique. Y a partir de ahí, evidentemente, un control de calidad. Eso es fundamental. Pero vuelvo a incidir en una expresión que hago en todos mis cursos. Finalizando el curso, después de las clases de prevención de riesgos y de seguridad en el buceo, dentro de nuestra doctrina de trabajo, que tenemos elaboradas doctrinas de trabajo para cada puesto de trabajo y para cada actividad de buceo, siempre digo lo mismo, la suma de incidentes es un accidente. Y por suerte nosotros hasta ahora no hemos tenido en formación ningún tipo de accidente. Incidentes controlados los hemos tenido, pero no pasa de uno nunca. Cuando en un ejercicio se suman los incidentes, al final se produce el accidente. Y eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo? Con medidas de prevención, con aplicación directa de una metodología de trabajo adecuada y formativa adecuada y no descendiendo nunca los niveles de seguridad. Muchísimas gracias, Fernando. Clarísimo, como siempre. Javier, ¿alguna cosa que añadir al final? A ver, yo en principio felicitar a los ponentes. Me ha ido bien ver otros puntos de vista, otros tipos de formación. Lógicamente, con la militar o la de Guardia Civil no tengo comparativos con la nuestra. Tampoco los tengo con las de Enrique, porque al final da un ciclo formativo y nosotros no. Pero sí, más o menos, al final de todo te das cuenta que las ideas, de una forma o de otra, vienen a ser las mismas. O sea, estamos más o menos en la misma actitud, más o menos en la misma ganas de formar bien. Él, me imagino que desde su punto de vista lo ve más, pues eso, España, España y España. Yo desde mi punto de vista profesional, que vengo del mundo profesional, tengo que verlo mucho más amplio. Tengo que verlo en el mundo entero. Entonces, mi gran reto siempre ha sido que las titulaciones españolas estén reconocidas internacionalmente. Y lo creo muy rotundamente, que la única forma es que nos adaptemos nosotros a ellos. Todos no van a estar equivocados y nosotros vamos a tener la razón. No lo veo así. Clarísimo. A partir de ahí es lo que yo creo y lo creo muy firmemente, ¿eh? O sea, creo que somos muy buenos como todo, pero deberíamos mirar más fuera y acogernos más a su tipo de formación. No hablo del tema de FP, ¿eh? O sea, FP tengo claro que es una formación académica y esa es independiente, pero sí que los contenidos tendrían que adaptarse más a lo que internacionalmente se hace para que nos reconozcan las titulaciones. Clarísimo. Hemos visto diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, que es la formación, diferentes tipos de buceo, diferentes tipos de formaciones. Hay mariscadores, hay piscifactorías, hay
buceo militar, hay buceo policial, hay muchísimos tipos de buceo y es lo que hemos intentado explicar y verlo. Lamento no poder pasaros las preguntas de los compañeros que han ido preguntando, pero nos vamos de tiempo y llegamos al final del webinar. Y hemos comenzado con la pregunta, ¿la formación es una condición necesaria y suficiente para evitar accidentes de trabajo? Podemos seguir preguntando, ¿se establecen correctamente los ratios de instructor-alumno? ¿Los instructores disponen de los equipos de trabajo adecuados? ¿Han descansado suficientemente y están en condiciones para realizar la formación? Ahí os dejo unas cuantas preguntas para reflexionar y una vez más, gracias a todos por participar y si tenéis alguna propuesta podéis escribirnos al email icesal@icesal.com o dejarlo en el chat y nos podéis seguir por las redes sociales. Nosotros volveremos a realizar otro webinar y os avisaremos por redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los panelistas y muchísimas gracias en general y damos por finalizado el webinar. Que tengáis un gran día. Muchas gracias.